Povo de Deus, sejam bem-vindos, vão entrando. Pastor Gerardo já está chegando, vou convidá-lo. Aí, peraí só. Campos. Vou chamar o pastor Gerardo aqui. Ele vai ser o que vai estar partilhando deste momento comigo. Vai ser um tempo muito especial. Vamos lá. Aguardando ele entrar, isso aí ele vai compartilhando enquanto isso, enquanto. Aí vamos lá. Gerardo, pastor Júlio, Paulo, supervisor de célula, né, a Vanessa, aí pastor Gerardo. Bom, deixa eu dar um jeito de virar a minha. Pera, deixa eu virar a minha aqui, meu pastor, para a gente ficar de igual modo. Só um minuto. Deixa eu fazer aqui vamos ver. Aí, por outro lado, só um minuto. A ver, voy a Tá mover bom. yo. Pera lá. Aí, puxa, ótimo. Para mim, melhor. Meu pastor, boa noite. Pastor, ¿cómo está usted? Bem, graças a Deus. E o senhor, muito obrigado por atender meu convite. No, a la orden siempre. Es una bendición Amém. poder estar en contacto con usted. Meu pastor, tem um amigo meu, um pastor Alexander. Ele vai estar conosco nessa live. Ele fala espanhol, viveu alguns anos na Bolívia, servindo a Deus lá. E com alguma dificuldade que a gente tiver, ele vai estar escrevendo para quem está conosco nessa live. Ah, muy bien. Entonces vamos a tener intérprete. Tá. A minha fala tá rápida ou tá boa? ¿Está bien, pastor? Amém. Então, deixa eu apresentar. Família, eu estou hoje com o pastor Gerardo Campos. Pastor vive, né, em São Salvador. É pastor na igreja de Eli, onde o pastor sênior é o pastor Mário Vegas. Muitos de vocês que trabalham com célula já ouviram falar dessa igreja através dos treinamentos do pastor Joel Comiskey. E nós tivemos a oportunidade da Igreja do Evangelho Quadrangular, através da liderança do pastor Toninho, de estar fazendo um treinamento. E o pastor Gerardo foi que nos recepcionou e nos deu toda a instrução e orientação. E foi um tempo muito especial. Então, receba o nosso pastor Gerardo com carinho, absorve o que ele tem para falar, que eu tenho certeza que vai enriquecer a sua vida. Pastor, eu tenho trabalhado com célula durante esses anos e nesse exato momento eu estou ajudando quem está iniciando ou está num processo de transição. Então, eu separei algumas perguntinhas aqui, ó, para trabalhar com o senhor. Mas antes disso, fala um pouquinho do senhor para nós, para o pessoal te conhecer melhor. Bueno, sí, pastor Oligairo, es una bendición poder estar en este video chat con usted y con todas las personas que se han unido. Y gracias a Dios por su visita acá a El Salvador. Creo que fue en el año 2014, ya no recuerdo, pero vino el equipo de la iglesia cuadrangular y estuvimos pasando buenos momentos, porque yo siempre digo que cuando enseñamos se aprende más. Sí. É muito produtivo e muito bom. Ó, o pastor Alexander está aí. Pastor Alexander, muito obrigado. Ele vai estar traduzindo para nós. Então, meu pastor, eu vou para a primeira pergunta, né? A igreja de Elim, sobre ela em São Salvador, quantos anos tem a igreja de Elim? Bueno, la iglesia Elim inició
como una iglesia tradicional, una iglesia convencional en el año de 1977, en el mes de mayo. Es decir, que estamos por cumplir 43 años de ser iglesia. Sí. Então, na verdade, 43 anos que a Así igreja es. tem e 34 anos na visão celular. Así es, porque los primeros 9 años la iglesia se desarrolló sin células. Éramos una iglesia tradicional, pero que crecía muy rápidamente, porque era desde entonces una iglesia apasionada. La pasión no la produce las células. La pasión es una gratitud a Dios, a Jesucristo, por habernos salvado. Y es el Espíritu Santo dentro de nosotros quien nos impulsa. La epístola de Santiago dice que nos anhela muy celosamente. Y entonces la iglesia creció en ese tiempo, dije 9 años sin células, hasta que hicimos la transición. Puxa, extraordinário. Então, ela viveu um processo de transição à igreja, então, né? Sí, el proceso fue un poco rápido, fue corto. No es lo más conveniente, porque ese proceso se basaba en el liderazgo muy fuerte del pastor fundador. Entonces, lo que el pastor fundador decía, lo obedecíamos, pero no es muy bueno cuando somos empujados. Es mejor que la motivación se genere dentro, ¿sí? A través de un convencimiento. Por eso es que Joel Comiskey, en uno de sus libros, se titula Recoged la cosecha, habla de que la mejor forma de hacer la transición es a través del prototipo, una célula que todos puedan ver, de la que el pastor principal, el pastor local, participa y logra por la experiencia comprender lo que es una célula. Los demás aprenden de su ejemplo. Joel Comiskey dice que esa es la mejor forma de hacer la transición. Pero el INC no la hizo así, sino que la hicimos a rajatabla, como se dice. No sé si se comprende eso. Fue muy fuerte. Isso é importante, pastor Gerardo, que aqui no Brasil, o senhor deve acompanhar, deve saber, e a nossa liderança teve contato com vocês. Nós entramos num processo de transição, né? E ainda estamos vivendo isso. E o que acontece muito às vezes, por não acontecer rápido, alguns pastores não entenderam, e aí eles bloqueiam, paralisam e acabam não seguindo na visão, né? Talvez a motivação de entrar na visão não seja correta, mas a nossa intenção é que quando o pastor entrar na visão, ele tenha essa paixão e a motivação correta para trabalhar através da visão celular. Sí, Bom, vamos lá. Segunda pergunta. A segunda pergunta é: a igreja, ela nasceu em célula? Não, esse é o processo que o João já comentou agora. A terceira, o que o Senhor considera como mais importante para realizar uma transição?
Yo creo que es muy importante el poder tener la convicción de que la iglesia celular o de grupos pequeños o grupos en casa, como se le quiera llamar, que haya una convicción de que es la forma bíblica de ser iglesia. Creo que la pasión la genera la convicción de que lo que hacemos es bíblico, ¿sí? Entonces, cuando estamos seguros que hunde raíces en la palabra de Dios, que así debe ser la iglesia, que ahora en este tiempo estamos tan lejos de ser lo que la iglesia en el principio fue, gozaba de mucha comunión. Eso no se puede lograr en los auditorios, porque llegamos, nos reunimos, cantamos, oramos, la palabra es predicada y luego cada quien se va. Entonces lo importante es la convicción de esa visión y sustentarla con la Biblia, porque allí está, en todo el Nuevo Testamento existe la iglesia celular. No es una moda, no es algo que viene de Corea del Sur, de la iglesia del pastor David Cho. No, es la forma de ser iglesia. Eso es muy importante, tener esa convicción para que entonces no pensemos esto no va a funcionar o funcionó en cierto momento, pero ahora ya no. Es la forma de ser iglesia. Entendi. Então por essa questão, uma coisa que o pastor ou o líder tem que ter convicção de que é bíblico, é bíblico. Sí. E essa paixão na jornada vira essa convicção. Aí foi exatamente esse o processo que vocês viveram. Sí, claro, porque las personas, sobre todo cuando están acostumbradas a otra forma de culto, de ser iglesia, esa forma de vengan y vean, no fácilmente van a aceptar. Se dice que hay personas que son innovadoras y rápidamente aceptan cambios. Pero en esas 5 categorías, desde los innovadores, la última es los retrasados, los que tardarán hasta 10 años en poder darse cuenta de que los cambios son necesarios. Entonces hay que ser pacientes con todos. Aleluia. Pastor, muito bom, porque eu tenho certeza, eu vou deixar essa live gravada, que ela vai ajudar muitos pastores que estão na caminhada, na jornada da visão celular. Né? Eu fico feliz porque a nossa igreja, ela tem abraçado e ela tem dado assim, liberdade dos pastores que querem transicionar, que eles possam fazer. Então tem sido muito precioso. Né? E essa informação para quem está caminhando, ela é extraordinária. Então vamos lá, pergunta de número 4. Eu falei e até coloquei no meu story, coloquei no meu Face uma foto do livro Paixão e Persistência, escrito pelo pastor Joel Comiskey, pesquisador de célula no mundo. A pergunta é, por que o pastor Joel Comiskey escreveu um livro sobre a igreja de Eli em São Salvador e colocou o título de Paixão y Persistencia? Sí, Joel Comiskey, como tú lo has dicho, pastor, es un investigador que viaja por todo el mundo visitando las iglesias celulares, buscando descubrir los secretos del éxito de cada una de las iglesias. Y él advierte en sus escritos que no se debe de
copiar un modelo, sino que deben de aplicarse los principios que parece que compartimos todas las iglesias celulares. Se trata de principios. Pero Joel Comiskey vino a El Salvador al escuchar del crecimiento, porque en un año la iglesia Elim en células pasó de 3,000 personas a 10,000 en solo un año. Él quiso investigar qué ocurría y entonces, luego de su investigación que llevó tiempo, no la basó en una sola visita, sino que volvió una y otra vez. Él entonces vio que habían elementos importantes, pero uno de ellos era la pasión. Cuando él estuvo acá, él quiso descubrir cuál era el combustible para que la gente se entregara y trabajara comprometidamente, y preguntó incluso al pastor Mario Vega acerca de cuál era el secreto de Elim. El pastor Mario Vega dijo, no sé. Y él preguntaba a otras personas y igual decían, no sabemos, solo estamos trabajando y queremos ganar a más vidas, y muchos querían ser líderes y lideresas, pero Joel dice que cuando estaba en el aeropuerto ya para regresar, para volver a su ciudad, a su casa, él pensó, no me puedo ir sin saber cuál es el secreto. Y entonces él pensó, se le iluminó, el Espíritu Santo le habló, sí, no puede ser de otra manera. Y él dijo, es la pasión, pasión. Y por eso escribió y tituló el libro que habla sobre Elim, pasión y persistencia. Sí, porque lo que nos va a llevar a persistir, a no desanimarnos nunca, ni aunque haya pandemia y la iglesia parece que ya no existe en un local, es la persistencia. Sí, así es. Olha aqui, ó, meu pastor. Ó, Sí, ahí está, recomendado. é um livro muito bom. No meu início da caminhada, eu fiz a leitura deste livro, me ajudou muito. Eu tive conhecendo a Igreja de Elim através desse livro. Anos à frente, eu tive a oportunidade de estar aí com vocês, junto com o pastor Toninho, que era o Ya, nosso líder da célula, sí, junto com uma equipe do Brasil. Acho que foram 2 vezes que a equipe brasileira chegou e até aí. Então, você que não leu, ó, adquira esse livro, porque vai tratar exatamente desse assunto que está aqui, ó, paixão e persistência. Puxa, así es, sí. muito bom. Apesar que os conteúdos que o pastor Joel Comiskey escreve, né, tanto lá no blog, inclusive eu leio também as que o senhor deixa lá, aconselho o pessoal que não tem acesso a se inscrever, edifica muito quem trabalha na visão e mantém a chama acesa. Así es. Vamos lá. Então, mais uma pergunta, meu pastor. Qual é o número de células na atualidade, hoje, em São Salvador, na Igreja de Elim? Bueno, el número de células, como dice el pastor Mario Vega, Elim no lo sabe. Voy a explicar eso. Voy a explicarlo. Lo que ocurre es que hubo un tiempo en el que nos enfocábamos en contar células. Pero lo que sucedía es que abríamos células, multiplicábamos sin tener los líderes para esas células. Entonces tomamos la decisión, porque uno de los principios
de la iglesia celular no es solo evangelizar, sino que otro principio es la atención, el cuidado. Entonces se tomó la decisión de contabilizar únicamente las células que tenían líder, para que cada célula tuviera su líder y cada líder una célula. Entonces en la actualidad son 6,348 líderes. No contamos células. Hay más células, sí, pero las atiende un supervisor, las atiende alguien que está en un proceso para ser líder, pero no las contabilizamos porque cuidamos ese principio. Repito, que toda célula tenga su líder y cada líder una célula. Pastor, muito bom. Porque o senhor é bem experiente, eu sou criança na visão celular, estou engatinhando. Mas deixa eu dizer uma coisa, nessa jornada eu tive a oportunidade de ir para a Coreia, fui em Honduras, estive aí em Eli, aqui no Brasil também estive com o pastor Lorival, lá em Belém, pastor Josué Benson, inclusive até pedi orações pelo pastor Josué Benson, o presidente estadual do Pará, porque adquiriu Covid e está internado aqui em São Paulo, né? Mas aí nessa jornada, conhecendo e aprendendo da visão, a gente percebe que muitas pessoas têm líderes, uma gana de querer crescer, 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 e aí ficam nessa ânsia de contar, e dentro começa a gerar uma frustração, uma tristeza, porque não se alcança os números. E aí o senhor me coloca uma coisa importante, o senhor conta os líderes e não sabe o número de célula. Princípios é evangelizar e cuidar bem dessas pessoas. Muy importante. Sí. Então, o número de líderes é... El número es 6,348. Sí, ese es el número actual, 6,000. Pero yo creo que después de esta pandemia habrá más. Agora numa lógica, não sei se eu me permite ousar, uma lógica que a gente faz aqui. Você pega, vamos arredondar, 6.000 líderes e jogando baixo aí, colocando 5 pessoas por casa, né? Jogando baixo. Eu falo aqui no Brasil, uma célula, ela tem média de 9 a 10 pessoas, uma pela outra. Então, quem quiser ter uma média, faça a conta, né, meu pastor? Ya. A ver, nuestro número para multiplicar la célula son 15 personas, pero eso va a depender de los espacios en los hogares. Hay casas en algunas áreas de la ciudad que son más pequeñas. Entonces, se multiplica con 8, se multiplica con 10. Lo importante, repito, no es tener otro hogar para multiplicar y tener otra célula. Lo importante es generar un nuevo líder. Sí, tener líderes. Sí. Por eso es que el trabajo más importante de un líder es generar nuevos líderes. Los líderes no los genera el pastor. Los líderes los genera el líder celular. Ótimo, ótimo. Então, vamos lá. Quando eu estive, pergunta de número 6, meu pastor, a 6. Quando eu estive visitando vocês em Eli, com a nossa liderança, eu percebi que meio ao culto, no templo, havia uma parada para manifestações dos dons espirituais. Nas células também ocorre o mesmo? Bueno, desde que Elim comenzó como iglesia,
una característica era la manifestación de los dones del Espíritu Santo en el culto, como tú lo observaste. Profecía, lenguas, interpretación de lenguas en el culto. Pero nos dimos cuenta que cuando la Biblia habla en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe acerca de los dones del Espíritu Santo. Lo está mencionando para esa forma de ser iglesia en las casas, en los hogares. En la actualidad, aunque el ejercicio o la práctica de los dones del Espíritu Santo sigue en la iglesia, en la congregación, el pastor Mario Vega ha instruido de que se permitan en las células, porque eso va a edificar a la iglesia. El Espíritu Santo es quien la edifica, es quien habla más fuertemente y eficazmente que nosotros, las personas, para poder exhortar, para poder consolar, para poder edificar. Entonces ya está ocurriendo que en las células también se permita. Lo importante es que el líder o la lideresa conozca la doctrina de los dones del Espíritu Santo, para que entonces pueda manejar su ejercicio o el ejercicio, la práctica en la célula. Sí. Amém. Deixa eu contar aqui para quem está nos assistindo a experiência, né? Eu estive ali participando de um treinamento e parte disso nós estávamos em um culto, numa celebração de serviço. E lá, momento do louvor, semelhante ao Brasil. Momento do louvor, né, o ofertório, e em um determinado momento eu percebi que havia um silêncio da parte de quem estava conduzindo o culto e deixando livre para o quê? Para o Espírito de Deus se mover através dos dons na vida da igreja. Então, havia manifestações dos dons de falar em língua, em um lado, e de repente havia manifestação do dom de interpretação de língua. E havia um clima, uma atmosfera de glória da presença de Deus que é fascinante. Então, o que ele está falando é que hoje já se permite que isso ocorra dentro das células. Pastor? Así es. Sí. Yo no hablo español. Oh, pero está hablando portuñol. Mas, o pastor Alexander está nos ajudando muito aí, ó. Ele tá traduzindo o senhor e está me traduzindo. Pastor Alexander, um missionário, um homem de Deus, obrigado pela ajuda. Então, vamos lá. Mais uma pergunta. Como que acontece o preparo dos líderes? Bueno, al principio era muy selectivo. Se esperaba encontrar en las personas cierto perfil, lo cual discriminaba a algunos. No todos podían ser líderes en el principio, cuando recién iniciamos con la iglesia celular. Pero luego se comprendió, que el apóstol Pedro en su epístola habla del sacerdocio de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios, sacerdotes, reyes y sacerdotes para Dios. Entonces se entiende que Dios nos da una posición, sí, de honra, pero también nos da una posición de servicio a todos. Entonces, a partir de ahí, todo nuevo creyente es visto como un futuro líder. La manera de hacer ese trabajo es que el líder selecciona a quién va a entrenar. Pero
Ese entrenamiento es a través del discipulado de él hacia ellos. Luego se les inscribe en una capacitación que nosotros llamamos la ruta del líder. Dura 6 meses. Entonces, después de esa capacitación, la persona está en condiciones, si llena otros requisitos denominacionales, de poder tomar una célula y ser un nuevo líder. El líder comienza el proceso con otra persona, porque un principio importante en las iglesias celulares es generar más líderes de los necesarios. Una investigación dice que las iglesias celulares pierden cada año un 30% de líderes. Cuando yo he dicho eso a algunos líderes, les digo, no sean del 30%, sean del 70% de los que persisten. Pero entonces es necesario que los líderes tomen como su principal trabajo en la célula generar nuevos líderes. Así es como en el IM se trabaja. Sí, es un desafío porque hay retos que enfrentar, pero creemos de que las personas no deben de tener a Jesucristo únicamente como Salvador. Él es Salvador si primero es Señor. Vivir bajo el señorío de Cristo hace que las personas tomen compromiso con Él y entonces se disponen a tomar liderazgo. También es necesario desmitizar la idea de qué es un líder de célula. De lo contrario, la gente dirá, yo no soy una persona adecuada para ese cargo. Hay que hacerlo más simple, más básico. Sí, es un facilitador el líder. En otros lugares así se le llama. Para que entonces las personas se animen. Otro aspecto importante es que no deben de pensar que ser líder es hasta que la muerte les separe. Porque algunos dirán, Dios mío, es cadena perpetua, como una condena. No, hay que dejar que la gente llegue a ser líder en cierto momento y por cierto tiempo. Pastor, eu fico assim pensando, o senhor falando, né? E eu fico pensando o quanto isso precisa ser enfatizado. A questão dos princípios. Se você trabalha na visão e não estabelece os princípios, você pode estar caminhando para colidir com uma parede, se machucar e machucar muitas pessoas. O senhor falando sobre o treinamento de líderes, esse princípio de estarem cuidando que vai cuidando, treinamento não cessa, treinamento contínuo, são muito eficazes. Então, para quem está na visão, tem que parar e ver quais são os princípios que estão estabelecidos, para que possa, então, formar novos líderes. Maravilha, pastor. Obrigado. Quero destacar o pastor Tiago, que está aí na live. O pastor Tiago é um grande líder aqui lá em BH, trabalha com jovens. O senhor deve ter conhecido ele. Eu conheço ele do início do treinamento. Tem uma experiência gigantesca aí para contribuir com a visão e ter contribuído com a visão. Vamos lá. Pergunta de número 8. Qual é o formato das células? Bueno, el IM tiene 2 días de reunión en las casas. Es decir, cada célula tiene 2 reuniones en la semana. Una reunión es para planificar y es entre semana. Puede ser quarta-feira, quinta-feira,
y la otra reunión el día sábado. Esa reunión del sábado es la reunión de evangelización y de cuidado. Entonces tenemos 2 reuniones en las casas cada semana. La primera, que es la de planificación, asisten únicamente los miembros cristianos, el núcleo de la célula. Y es un programa en el que ellos evalúan la reunión anterior. Sí, ellos asignan nuevas responsabilidades, como visitar al que se convirtió o visitar al que no llegó. Ellos planifican la nueva reunión, pensando quiénes van a ser los invitados. Entonces, es importante esa reunión de planificación, aunque algunos piensan que es mucho tiempo, 2 reuniones en la semana. Pero somos mayordomos de Dios y debemos de tener una mayordomía de la vida. Y la vida consiste de tiempo y nuestro tiempo es de Dios. Entonces la otra reunión es el día sábado, donde se cosecha lo que se ha planificado y lo que se ha trabajado durante la semana a través de los invitados que llegan. Básicamente es eso, sí. Agora, deixa eu tirar uma dúvida. Não sei se eu perguntei quando estiver aí. São 2 reuniões. A de planejamento, ela acontece no templo ou na casa? No, la definición que nosotros hemos hecho de lo que es célula, a propósito, toda iglesia debe de definir su concepto de célula, es que es una reunión de 2 a 15 personas que se reúnen fuera de las instalaciones de la iglesia con el propósito de confraternizar, edificarse y evangelizar. 3 componentes, pero todo ocurre fuera de las instalaciones de la iglesia, en las casas, en los hogares. Y lo último de nuestra definición de célula es que están comprometidos con las funciones de la iglesia local. Es fuera entonces, es en las casas. Sí. Top, pastor. Bom, para quem está chegando agora, nós estamos com o pastor Gerardo Campos, de São Salvador, da Igreja de Elim. Então, nós estamos trabalhando o assunto de célula, está aí fixado o nome do pastor. Você pode procurar ele lá no Facebook, ele também está no Insta, procura lá e acompanha, porque tem muito conteúdo para oferecer para nós aí. Vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Alguns minutinhos. Existe muito comentário sobre metas, né? Falam sobre meta, tem meta, não tem meta. Existe um trabalho em cima de metas? Vocês realizam um trabalho em cima de metas? A ver, me está preguntando acerca de las metas, ¿sí? ¿Cómo trabajamos las metas? ¿Ok? Ok. Bueno, las células no pueden carecer de metas. Metas es un objetivo específico que se pretende lograr en un tiempo específico. Sin metas no se va a ninguna parte. Sin metas las personas siguen confraternizando y eso es bueno, pero no se esfuerzan por evangelizar porque no hay una meta. Entonces, yo he observado que algunas iglesias que trabajan con células no establecen metas, dejan las cosas al azar para que entonces la voluntad de Dios, entre comillas, voluntad de Dios, se cumpla. Pero la pregunta sería, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, sin duda alguna, es que las personas sean salvas. Y las metas permiten
que la célula haga un esfuerzo, ¿sí?, organizado para lograr resultados. Entonces es muy importante las metas. Las metas es algo de Dios porque nos permite no diluir nuestro potencial, nuestra fuerza, nuestros dones, sino dirigirlos en una misma dirección para lograr resultados. Las metas deben ser alcanzables, razonables. No pueden ser idealistas en el pretexto de la fe, porque si no se logran, las personas se desaniman y dejan de creer en los resultados. Se deben de honrar las metas, eso es muy importante. Por eso es que deben ser razonables y alcanzables. Una característica de una iglesia pequeña que comienza con células es que podría tener metas más grandes que una iglesia que ha crecido mucho en células. Entonces, es importante comprender eso. También no se trata que las metas nos lleven a la competencia desleal y por crecer yo voy a robar miembros de otra célula o de otra iglesia. No, más bien lo que las metas producen es estimularnos. Si alguien lo logra, pues yo también puedo lograrlo si pongo en práctica lo mismo que la otra persona que ha tenido resultados ha hecho. Entonces se trata de un estímulo y no una competencia entre hermanos, no una competencia desleal. Eu costumo dizer, meu pastor, quando a gente vai ajudar algum pastor, a gente conversa sobre a visão, que o maior interessado no crescimento da igreja é o próprio Deus, né? Así es, sí. E para nós ficou a responsabilidade de anunciar o evangelho, né? E tem um livro do pastor Chu que ele fala muito mais que números. Então, Wow. se não estabelecem metas, como o senhor disse, dificilmente as pessoas vão focar no que é principal, de gerar filhos para Deus. Top, pastor, excelente resposta. Eu vou pular a número 10. Vou pular a 10, tá bom? Eu vou para a pergunta de número 11. Pergunta de número 11. São muitos anos que vocês estão trabalhando com células. Como acontece o cuidado com os líderes em geral? Es importante el cuidado de los líderes. Los supervisores de células o asesores o el pastor local deben de interesarse en ese cuidado integral de los líderes, porque no se trata de que los vamos a colocar en una célula y los vamos a abandonar a su suerte, como que si fuera misión supervivencia. No, debemos de estar acompañándoles. Eso es importante, porque de lo contrario ellos se sentirán usados como instrumentos y a veces las personas valen, eso es equivocado, valen por lo que hacen y no por lo que son. Pero las personas valemos por lo que somos, no por lo que hacemos. Porque si alguien dice, yo no quiero ser líder, no se trata de excomulgarlo de la iglesia, por así decirlo, estoy exagerando, o verle mal, o pensar, está renunciando al liderazgo porque ha cometido pecado. No, hay que comprender a las personas. Por eso Joel Comiskey dice que la motivación es el oxígeno para poder tener ese aire, un segundo aire y poder ir más lejos. Él también dice que debemos ser fanáticos de la motivación.
Y también dice que si nosotros vamos a llamarle la atención, a reprender a alguien, primero tenemos que haberle elogiado 5 veces. Si no hemos hecho eso, estamos desautorizados para llamar la atención y reprender a alguien. El cuidado es integral, el cuidado es espiritual, el cuidado es físico, el cuidado es material. Porque un líder que se siente atendido, pues hará lo mismo con las personas de su célula y tendrá motivación, tendrá alegría, porque sabrá que no está solo, Dios está con él, pero también lo rodea un grupo de personas, el pastor, los supervisores o asesores, cuidándole siempre. Y el más grande servicio que nosotros podemos dar a las personas es orar por ellas. Por eso es que en las enseñanzas sobre el modelo celular se habla recurrentemente de la oración, porque tenemos una idea equivocada de lo que es orar. Pensamos que orar es pedirle cosas a Dios, pero orar es interceder por el avance del reino de Dios. Eso debe ser prioridad y Dios cuida de nosotros y se encargará de darnos lo que necesitamos. Pero orar mucho por los líderes, porque al orar ellos llegarán a ser las personas que Dios quiere. Sí. Pastor, então este cuidado, ele vem de cima para baixo? Así es. El pastor cuida de los supervisores cuidan de los líderes de las personas, de la célula, y las personas entre sí. Es un discipulado de atención, de cuidado, de ayuda mutua. Lo que a las personas les da sentido de pertenencia es el cuidado, la atención. Una persona podría asistir a una iglesia donde el pastor es un gran predicador, un gran expositor bíblico, y el local es muy cómodo, un auditorio con butacas, aire acondicionado, pero eso no hará que la persona se quede. Lo que genera sentido de pertenencia es el cuidado, es la atención. Glória a Deus, aleluia. Bora lá então, pastor. Boa resposta. Espero que você que está aí assistindo absorva, aprenda, assimile, analise e possa contribuir passando esse conteúdo para outros, ok? O que é preciso para ser um líder de célula na igreja em São Salvador, em Elim? Bueno, hay ciertos requisitos que son denominacionales. Por ejemplo, que tenga un mínimo de 6 meses de estarse congregando fielmente después de su conversión, que se haya bautizado en agua, que haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo, que haya recibido una capacitación formal que le permita conocer los principios del modelo celular. Eso básicamente, no pedimos mucho. Y el crecimiento de un líder no termina nunca. Uno de 8 principios para ser un líder exitoso es nunca dejar de aprender. Y entonces, luego que el líder o la persona tiene esos requisitos básicos, sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue desarrollándose. No se trata de que cuando alguien es líder, se graduó en la vida cristiana. No, la vida cristiana continúa y entre mejores cristianos seamos, mejores líderes también seremos. Amém. Top. Agora eu vou mudar uma pergunta, eu vou lá para o finalzinho. Está acontecendo uma pandemia no mundo, né? Aqui no Brasil, em São Paulo, onde eu moro, tem sido bem desafiador.
As igrejas estão desenvolvendo cultos online, lives semelhantes a essas, para gerar conteúdo que abençoa, que encoraja, que anima. Então, eu vou na pergunta de número 15. Pergunta de número 15. Qual é a estratégia que vocês estão usando com as células e celebrações desse tempo de pandemia do COVID-19? Bueno, esta pandemia es algo que ha producido mucho temor, como tú dices, porque hacía 100 años que no ocurría algo así, algo mundial. Ahora está presente la infección del virus en casi todos los países. Nuestro gobierno, como cada gobierno, ha tomado medidas diferentes, pero en nuestro país el gobierno decidió cerrar las reuniones, teatros, eventos, iglesia multitudinarias. El IM el día domingo ha tenido 6 cultos para 5,000 personas. Pero entonces, cuando comenzaba a producirse el distanciamiento social o físico para evitar el contagio, esto porque entre más personas contagiadas, menos respuesta del sistema de salud habrá. Entonces nos redujeron a 500 personas, pero rápidamente dijeron 200 y luego dijeron 75 y después 50 y luego dijeron ya no se pueden reunir, no salgan de casa. Eso para nosotros no es una persecución, no es el anticristo cerrando iglesias. Nosotros creemos que es una temporada de aprendizaje donde la iglesia puede servir a esas personas que temen y que deben refugiarse en Cristo. Hoy es un momento importante para evangelizar, porque el amor echa fuera el temor, el amor de Dios. Hoy es un momento para envolver a la familia en amor y liderar en amor. Yo decía que después de esta cuarentena, de este confinamiento, cuando las cosas vayan normalizándose poco a poco, tendremos más líderes, porque en nuestro caso la célula ocurre para la familia únicamente, no pueden invitar personas de fuera y se transmite la enseñanza a través del canal de televisión. Pero si no tuviéramos un canal, las diferentes redes sociales, como ustedes lo hacen, funcionan. Pero esta es la gran ventaja de ser una iglesia celular. Imagínate, pastor, las iglesias que no son celulares. ¿Cómo está haciendo un pastor para cuidar de sus ovejas hoy? Pero la iglesia celular tiene la respuesta porque a través de los líderes están llamándose, están escribiéndose y en las casas alguien de la familia está liderando a la familia en amor. Así es como estamos enfrentando. E em cima dessa fala do senhor, dessa colocação, talvez para quem está nos ouvindo ter uma ideia, né? Porque até a pandemia e a ordem do governo de isolamento tinha um outro processo, né? Hoje o senhor está falando que elas estão nas casas por famílias, né? E vocês têm um programa de televisão, então as pessoas conseguem acompanhar todo o trabalho. E quem não está andando na visão do celular acaba enfrentando dificuldade de gerar esse cuidado que a célula produz. Agora, antes dessa pandemia, como que era o culto de celebração? Quantos cultos acontecia aos domingos? Bueno, el día domingo eran 6 cultos de 5,000 personas. Eso es lo máximo que en este momento podemos atender. Estamos construyendo
un auditorio para 11,000 personas. Pero por supuesto ahora todo se ha detenido. Sí. Entre semana las personas pueden asistir 2 veces a la congregación. 2 veces entre semana, diferentes días, y un día el domingo a uno de esos 6 cultos que tú tuviste la oportunidad de conocer acá en San Salvador. Sí. Pastor, bênção, bênção, bênção. Vocês, o senhor, o pastor Mário Vegas, o povo, né, que essa história sem um povo não seria tão especial. São uma inspiração para todos nós. No Brasil, todas as vezes que a gente tem treinamento, vocês são referência. Louvo a Deus por isso. Graças a Deus. Eu queria, para encerrar, eu queria agradecer todo mundo que está nessa live, em especial o senhor, por nos atender. Pastor Alexandre, que estava traduzindo até agora, parou, deve ter acontecido alguma coisa. Mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma palavra, aquilo que Deus colocar no teu coração, ministrasse para a gente que está aqui no Brasil assistindo e ouvindo as experiências e a história dessa igreja tão linda que é Faz Show Resistência. Bueno, yo creo que hoy en la crisis es la oportunidad de servir a las personas. No debemos de tener temor, debemos de orar. Y cuando más oremos, menos preocupados estaremos. Hoy es el momento de dar esperanza, no vivir para nosotros, vivir para Dios. La iglesia, a través de la historia, cuando ha enfrentado pandemias, pestes, epidemias, ha servido. Porque lo que ocurría era que las personas ricas o pudientes se iban al campo y se llevaban los médicos con ellos y los enfermos quedaban abandonados. Pero era la iglesia la que ministraba, cuidaba, no temía, porque también nosotros sabemos que el morir es ganancia, sí, pero no vamos a buscar la muerte. Alguien dijo, no temo a la muerte, pero no quisiera estar allí cuando ocurra. Entonces, es una oportunidad de servir, de amar, hoy más que nunca. Amém. Pastor, muito obrigado. Deus A la abençoe orden. o senhor. Eu espero ter oportunidade de reencontrá-lo pessoalmente, né? E se isso não acontecer aqui na Terra, eu sei que passaremos a eternidade com o nosso Senhor. Aleluya. Eu sempre que eu falo com o senhor, eu digo, deixa um abraço para o nosso irmão Marlon. Sí. Tem uma bênção na minha vida, naquela empreitada de subir para o vulcão, né? Deixa eu fugir um pouquinho do assunto, né? Para você estar ouvindo lá, o pastor levou a gente para visitar o vulcão. Eu estava num processo com a questão da saúde e aí eu não consegui concluir o percurso. Mas o pastor Malo me acolheu, cuidou de mim. Sí, perdona, pastor. Yo puse ese desafío del volcán y me arrepiento. Não, mas o senhor era o líder, o senhor tinha que seguir em frente e levar todo mundo até lá em cima. Pastor, obrigado. Deus abençoe de coração. Deus abençoe sua família. Amém. Pastor Mário Vegas, a igreja de mim, o povo aí de Deus. Deus abençoe. Amén. Igualmente, bendiciones a usted, su familia, a todos. Adelante. Amém. Gracias. Amén. Hasta luego. Tchau, meu pastor. Paz. Tchau, ok.